A una semana de su triunfo electoral, José Antonio Kast anunció su segundo viaje internacional como presidente electo. Ya se había reunido con el presidente Javier Milei en Argentina y ahora será el turno de Daniel Noboa en Ecuador. Que se escuche fuerte un ¡Viva Chile! Un discurso de victoria, la visita al Palacio de Gobierno, un viaje relámpago a Argentina y a pocas horas de emprender rumbo a Ecuador. Así ha sido la primera semana de José Antonio Kast como presidente electo de nuestro país. El lunes, y después de desayunar con los vecinos de Buin, el futuro mandatario dio paso a los tradicionales ritos republicanos. Un encuentro de 120 minutos con el presidente Boric en el Palacio de Gobierno. Lo que hemos visto en esta primera semana ha sido un trato muy cordial, y es porque yo creo que ambos, tanto el presidente que sale como el que llega, también quieren transmitir esa señal, ¿no es cierto?, de un país que deja atrás el conflicto. El martes por la mañana, el líder republicano cruzó la cordillera para reunirse con el mandatario argentino Javier Milei. La cita marcó su primer encuentro internacional como presidente electo. Lo del viaje a Argentina es bastante positivo y también creo que da muestra de cierto alineamiento y cierta forma de hacer política. O sea, no hay que olvidar de que el presidente electo, José Antonio Kast, pertenece a una cultura política. Son partidos que se unen, tienen ciertas narrativas. Las imágenes de esa reunión circularon rápidamente, especialmente esta en la que ambos sostienen la famosa motosierra, símbolo del gobierno de Javier Milei, aquella que diversos sectores interpretan como señal de recortes y ajustes profundos al Estado. Si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! Y este momento de la motosierra es inevitable que lo hiciera el presidente Milei. El mismo presidente electo ha dicho, soy un poco más tranquilo, no creo que tenga ese estilo tan performático como tiene el presidente Milei o tienen otros líderes de estas nuevas derechas. Fue innecesario y no ayuda mucho a este clima de tolerancia, de moderación que el presidente tiene que transmitir, ¿no? Y probablemente en ese sentido hubo a lo mejor una equivocación desde el punto de vista de esa fotografía. Tras su victoria electoral, José Antonio Kast se instaló en calle La Gloria, la comuna de Las Condes, lugar ahora conocido como La Moneda Chica, que se transformó en su centro de operaciones en la antesala de tomar formalmente las riendas del país. En la casona lo acompaña su círculo más cercano, pero también ha recibido visitas figuras políticas y el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí. Presidente, ¿no se trajo la motosierra de Argentina? A ello se suma otra novedad, el programa Futuro Público, llamado abierto para sumar jóvenes profesionales a su futuro gobierno. Esto de esta página web que levantaron me parece interesante, desconozco los procesos, cómo lo van a hacer, que si pone uno el currículum que te van a llamar, pero sí también es interesante que un gobierno, y más aún con una coalición nueva, o sea, esta coalición no existía, necesite generar cuadros. Claro que esto choca, ¿no es cierto?, con lo que son las normas y lo que es el derecho administrativo respecto de cómo en Chile se conforman, ¿no es cierto?, los equipos que van a gestionar la acción de un gobierno, ¿no? Iniciativa que no pasó inadvertida y generó un debate. La bancada de C ofició a la Contraloría y al Servicio Civil para que se pronuncien sobre la legalidad del programa. Los detractores advierten que este mecanismo podría no ajustarse a las normas vigentes de ingreso al servicio público. El presidente electo ha sido claro y categórico, y espero que cumpla con ello, de señalar que él va a buscar la unidad, que va a construir acuerdos. He hablado de acuerdos nacionales sobre temas importantes para la ciudadanía, y creo que eso deberá ser el derrotero que podamos seguir. Si quiere una oposición colaborativa, también tiene que haber parte de lo que haga el gobierno en esto. Lo que ha ocurrido durante estas semanas es que José Antonio Kast ha mostrado apertura no solamente para recibir nuestra colaboración, sino para que los partidos de oposición al gobierno de Boric puedan formar parte plenamente del gobierno. Creemos que esa actitud de José Antonio Kast es correcta, es positiva, porque va a lograr formar grandes mayorías que nos van a permitir hacer los cambios que Chile necesita. 7 días en los que el futuro mandatario ha definido y dejado en evidencia los lineamientos de lo que será su gobierno. Este lunes se emprende rumbo a Ecuador para reunirse con el mandatario Daniel Noboa. El foco del encuentro: seguridad, cooperación regional y combate al crimen organizado. Gracias por el apoyo.
Bien, ya ha pasado una semana desde que José Antonio Kast fue electo presidente de nuestro país y ahí tenemos imágenes de varias de las actividades que ha realizado durante esa primera semana. Su primer visita protocolar fue a Argentina, donde se reunió con el mandatario de ese país, Javier Milei. Fue polémico este video porque posaron ambos ahí junto a la famosa motosierra que ha sido símbolo del gobierno argentino y ya ha anunciado también otra visita a Ecuador. Durante esta semana para visitar al presidente Daniel Noboa y se augura también otra visita a Perú en enero en el marco de esta mini gira internacional que está haciendo José Antonio Kast ya para tener cercanía con determinados mandatarios de la región. Claro, de hecho partiría hoy mismo a Ecuador, pero hoy día va a tener un día bien ajetreado e importante. ¿Por qué? Porque va a partir a las 10 de la mañana con una intensa agenda. Va a recibir la visita protocolar de la Contralora Dorothy Pérez. Después, a las 11:30, se va a reunir con la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y los consejeros del Banco Central. Y a las 13 horas va a ser recibido por la expresidenta Michelle Bachelet en su oficina de la Fundación Horizonte Ciudadano en la comuna de Ñuñoa. Hay que recordar que este es un encuentro especialmente quizás complejo desde el punto de vista de los temas que se van a abordar por la candidatura que ha presentado y ha impulsado el gobierno de Chile también de la expresidenta Michelle Bachelet a la Asamblea General de Naciones Unidas como presidenta. Y por lo tanto, esta es una decisión que él va a tener que tomar en los próximos meses, saber si va a respaldar o no la candidatura de Michelle Bachelet. Por eso ese encuentro pudiera ser un poquito más complejo que los otros dos que tiene agendados durante esta jornada, porque dentro de los partidos que lo apoyaron en su candidatura no hay una opinión concluyente respecto de si apoyar o no a Michelle Bachelet. Lo que él de hecho él durante la semana también se volvió a reunir, lo hizo en campaña y luego ya tras ser electo con el expresidente Eduardo Frei, porque él decía que le interesaba mucho la opinión del expresidente Frei respecto a temas internacionales, de cómo poder posicionar nuevamente a Chile en materia internacional, y lo que dijo también el presidente electo era que le interesaba mucho la opinión de Michelle Bachelet en torno a esos temas, de cómo poder posicionar a Chile en temas internacionales, cómo poder abordar ciertas relaciones bilaterales, pero resta ver esto, si es que finalmente su gobierno va a apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Igual va a ser un momento de no fácil resolución, porque ¿irán a tocar el tema o no lo van a tocar todavía? ¿Qué le irá a decir? También es un poco extraño que se reúnan y el presidente electo no le diga nada a Michelle Bachelet. O sea, sería un poco raro. Por lo tanto, a lo mejor hay algún pronunciamiento que él vaya a hacer, a lo mejor un poco más cauto todavía, porque él asegura que no tiene la decisión tomada, pero alguna señal tiene que enviar. Ahora, el encuentro con Michelle Bachelet no va a ser la única actividad. En la tarde también se va a reunir con el fiscal nacional Ángel Valencia y con el ex canciller Roberto Ampuero. Ha tenido un despliegue bastante rápido y grande en términos de la cantidad de autoridades con las que se ha reunido desde que ganó la elección. Y por lo tanto, ese ritmo no debiera de caer. Hoy día en la tarde va a viajar a Quito, donde va a ser recibido por el presidente Daniel Noboa en el Palacio Presidencial. Sí, tenemos declaraciones, escuchamos. Lo que hemos visto en esta primera semana ha sido un trato muy cordial, y es porque yo creo que ambos, tanto el presidente que sale como el que llega, también quieren transmitir esa señal, ¿no es cierto?, de un país que deja atrás el conflicto. La fotografía con la motosierra fue innecesario y no ayuda mucho a este clima de tolerancia, de moderación que el presidente tiene que transmitir, ¿no? Y probablemente en ese sentido hubo a lo mejor una equivocación desde el punto de vista de esa fotografía. Respecto de la decisión de vivir en el Palacio Presidencial, creo que de fondo lo que está mostrando, ¿no es cierto?, es una señal de poder, de empoderamiento, ¿no es cierto?, de conexión con la ciudadanía, restableciendo la confianza. Es un presidente que va a estar 24/7. Ahora, era bien increíble ir a visitar a Javier Milei, como lo hizo el presidente electo José Antonio Kast, y no pretender que haya habido alguna señal de moderación. Javier Milei no es sinónimo de moderación, y no lo ha sido nunca y no lo va a ser tampoco. Ahora, es evidente
que a lo mejor Javier Milei iba a forzar un poquito la situación como para llevarlo a lo mejor a esta imagen con la motosierra, al ¿no? despacho con la motosierra. Claro, claro. La motosierra tiene que ver con un símbolo que ha tenido Javier Milei respecto al recorte del gasto público. Él dice que iba a pasar la motosierra para poder recortar el gasto público en Argentina. Ese es el simbolismo que tiene la motosierra en ese país, en sintonía también con lo que ha planteado José Antonio Kast, que él también dice que va a ser un importante recorte del gasto público. No ha estado tan alejado. Y los famosos 6.000 millones de dólares que él decía que iba a recortar. Que todavía no sabemos de dónde van a salir, pero a lo mejor él siente que no está tan alejado de lo que él planteó en su campaña acá en nuestro país, así que por eso hicieron este posteo, ¿no?, en redes sociales, porque ni siquiera es una foto. Es un video que grabaron TikTok, ambos con la motosierra. Subió Milei a TikTok. Claro. Sí. Bueno, respecto al recorte del gasto público, ya es un hecho, y lo ha dicho el mismo José Antonio Kast, que finalmente va a vivir en la moneda. Sí. Justamente en relación al recorte que él quiere hacer, dice, bueno, yo no quiero que el Estado gaste en una casa, por eso quiero vivir en la moneda. Y fue súper vehemente cuando lo dijo. Dijo, nosotros ya tomamos la decisión, vamos a vivir ahí. Sí. Ya es un hecho, parece, dijo que le daba lo mismo si le recomendaban o no le recomendaban, que era seguro, que no era seguro, que los cambios que había que hacer van a vivir ahí, aunque sea en saco de dormir, dijo. Sí. Así, tal cual. Vamos a escuchar el balance que hace otro analista respecto de esta primera semana como presidente electo de José Antonio Kast. Y también creo que da muestra de cierto alineamiento y cierta forma de hacer política. O sea, no hay que olvidar de que el presidente electo, José Antonio Kast, pertenece a una cultura política. Son partidos que se unen, tienen ciertas narrativas. Y este momento de la motosierra es inevitable que lo hiciera el presidente Milei. El mismo presidente electo ha dicho, soy un poco más tranquilo, no creo que tenga ese estilo tan performático como tiene el presidente Milei o tienen otros líderes de estas nuevas derechas. Creo que hay que entender, sí, que en lo sucesivo nos vamos a ver enfrentados a que van a convivir. Ahora, ahí Pablo Matamoro toca el mismo punto que estábamos abordando. Es inevitable el tema de la motosierra, que Javier Milei lo sacara a colación, sobre todo cuando lo va a ver José Antonio Kast. Así que en ese contexto... De hecho, Milei le ha regalado la motosierra a otros mandatarios. O sea, es como su souvenir. Sí. Como el souvenir que lleva de regalo cuando va de visita protocolar. Bueno, al margen de la motosierra, ¿por qué ha habido y por qué se ha desplegado de manera regional también tan rápido José Antonio Kast? Los cercanos a su oficina, a la oficina del presidente, hablan que en la moneda chica, en el fondo, hablan de que aquí hay una estrategia que se quiere incorporar desde el primer día de su mandato respecto de las relaciones regionales para afrontar el tema de la migración irregular a nivel latinoamericano. Y por eso es que él se habría reunido primero con Javier Milei, hoy día lo va a hacer con el presidente de Ecuador y en los próximos días lo va a hacer con el presidente de Perú, porque recordemos que también él es partidario de establecer un corredor humanitario para que aquellas personas que han ingresado irregularmente a nuestro país se puedan devolver a sus países de origen y pueda haber, para eso necesita, que estén todos los países alineados, que integran este corredor alineados, porque si no el corredor no funciona. Por lo tanto, ese sería el sentido de los encuentros que está sosteniendo y que precisamente va a sostener durante esta jornada con el presidente de Ecuador. ¿Por qué Ecuador en particular? Porque también para él Ecuador representa un modelo de una gestión de gobierno que ha venido luchando contra el tema de la migración irregular y por lo tanto lo que apunta también es a compartir visiones respecto de cómo país de paso también de la migración venezolana, y en ese sentido también va a ser importante la reunión con Michelle Bachelet, porque interpreto que el presidente electo le va a preguntar a ella cuál es su opinión respecto al caso venezolano y cuáles podrían ser sus políticas como secretaria general de la ONU respecto a Nicolás Maduro en Venezuela. Sin duda. Y de ahí tal vez tomar una decisión si respaldarlo o no. Claro, por eso quizás se espera que haya una conversación a fondo sobre ese tema, pero sin que sea tan tajante todavía, ¿no? Hay más declaraciones. El presidente electo ha sido claro y categórico y espero que cumpla con ello, de señalar que él va a buscar la unidad, que va a construir acuerdos, ha hablado de acuerdos nacionales sobre temas importantes para la ciudadanía y creo que eso deberá
ser el derrotero que podamos seguir. Si quiere una oposición colaborativa, también tiene que haber parte de lo que haga el gobierno en esto, y obviamente, así como nosotros tenemos diferencias en nuestro sector, también vemos esas diferencias en la derecha. Lo que ha ocurrido durante estas semanas es que José Antonio Kast ha mostrado apertura no solamente para recibir nuestra colaboración, sino para que los partidos de oposición al gobierno de Boric puedan formar parte plenamente del gobierno. Creemos que esa actitud de José Antonio Kast es correcta, es positiva, porque va a lograr formar grandes mayorías que nos van a permitir hacer los cambios que Chile necesita. Y para la UDI, por supuesto, que el hecho de que esté Claudio Alvarado, un militante histórico de la UDI, una persona que fue diputado de la UDI, senador de la UDI, que trabajó muy cerca al presidente Piñera, siendo subsecretario y ministro, esté en el centro de la toma de decisiones, es algo que también para nosotros es simbólicamente muy importante. Bien, ahí teníamos detalles de lo que ha sido la última semana del presidente electo José Antonio Kast. Ojo, según una última encuesta, 66% de los encuestados estaría apoyando la idea de que él viva en la moneda. 66 muy parecido al 60% que él saca en la elección. Así que finalmente muchos de estos apoyos de las encuestas tienen sintonía con finalmente la gente que terminó votando con él. Algo que se nos queda en el tintero solamente para cerrar. Concedió una entrevista a Iván Valenzuela para el noticiero central de Canal 13 y le preguntaron sobre la posibilidad de subirse el sueldo como presidente de la República porque el Congreso aprobó esa idea y por lo tanto va a ser un debate que va a empezar. Y le preguntaron qué le parecería a él, si lo ha pensado, cómo va a actuar, cuál es su postura frente al tema y dijo que todavía no han definido esto de los montos, de cuánto tiene que ganar el presidente ni nada por el estilo y que de lo que sí está preocupado de no nombrar parientes ni amigos en cargos de gobierno. Eso por ese lado más bien transitó. Son casi las 7:30 y ya está con nosotros en el